5 tips para dejar de procrastinar. Soy el doctor Ricardo Carranza. Tengo el honor de estar nuevamente aquí contigo para compartirte esta información que en lo personal me ayudó muchísimo y lo que quiero es hacer que esto también te pueda servir a ti siempre y cuando, claro, lo apliques directamente a tu vida. Bueno, vamos a ir poco a poco desarrollando todo esto y lo primero que nos tenemos que preguntar es obvio, el por qué procrastinamos. La única verdad es que para que esto se presente, se manifieste, es que somos adictos al placer. Sí, bien lo escuchaste, el parte del problema de procrastinar es somos adictos al placer. Y eso incluye toda una gama de situaciones para presentar este tipo de reacción físico-química dentro de nuestro organismo. Lo que somos adictos en esta sensación del placer es a estos momentos específicos donde se libera una gran cantidad de dopamina y que químicamente es realmente a lo que somos adictos, a la dopamina, a esta sensación rápida, reitero, donde nos hace sentir un bienestar, tenemos una recompensa instantánea y claro, eso lo podemos ver perfectamente, por ejemplo, cuando hablamos de los alimentos, cuando consumimos alimentos a través de harinas, a través de azúcares, a través de chocolates, a través de nieves, cuando consumimos ese tipo de reacción, tenemos esta compensación dentro de nuestro organismo. Obvio que eso puede incluir diferentes tipos de adicciones, en este caso a las drogas, a los juegos de video, al alcoholismo, al tabaquismo, a relaciones tóxicas. Por eso no es tan fácil poder salir de un problema de procrastinación. Se cree que es solamente falta de certeza, que tiene que ver con la flojera, pero realmente va más allá con esto que te estoy explicando. Cuando empezamos a ubicarnos en esta parte de adicto a la dopamina, a este efecto de placer inmediato, reitero, no se trata de entender solamente al problema mínimo, sino entender la parte integral de lo que realmente tiene que ver con la parte de procrastinación. Entonces, realmente tu problema no es saber qué hacer, es hacerlo cuando no tienes ganas. Y esta es parte del proceso que tendremos que ir poco a poco modificando. Cuando tú haces o adquieres ese tipo de acciones, lo que sientes es una euforia instantánea, que se confunde, ojo, con felicidad, con amor o con confianza, que no tiene nada que ver. Tú y yo lo vemos de repente cuando nos tomamos 2, 3 cervecitas, que nos sentimos llenos de valor, de acuerdo, o decían los compañeros que de repente cuando querías sacar a la muchacha que te gustaba, últimamente te echabas 2 o 3 copitas y eso te envalentonaba. Y eso de repente se daba en la cultura mexicana, en este tipo de reacciones, donde hacemos cierto tipo de acciones para poder tener una ganancia. Pero todo esto nos llevó a puntos muy importantes. Sí, se siente placer, no felicidad, no es amor. Muchos de nosotros entonces, al confundir estas 3 variables, nos perdemos completamente, no solamente en una parte de nuestra vida, en gran parte de nuestra vida. Explicaba que hay un estudio que hicieron muy importante en Estados Unidos, donde ponen a niños, y a estos niños, en este caso a 10 niños, por ejemplo, les dijeron las reglas, ok, todos tienen estos chocolates, a cada uno se le dio cierta cantidad de chocolates, pero les dijeron, si ustedes soportan 10 minutos sin comerse sus chocolates, les vamos a triplicar los chocolates que ustedes tienen. Para los niños fue así de, empezaron a platicar, a plantear, y la mayoría de los niños eligieron comerse los chocolates en ese momento. El estudio continuó y aquellos niños que se habían esperado en no consumirse sus chocolates, a los 10 minutos se les entrega sus chocolates y directamente ya con el premio. Aquí lo importante es que esto se llevó no solamente en esos días, se nos llevó a 10 años, a 20 años,
y se observó que ya cuando estos niños crecieron, la mayoría de las personas que buscaron el placer momentáneo normalmente tuvieron muchos problemas en su vida y que aquellos que solamente empezaron a trabajar el posponer una ganancia, invirtiendo, dejando tiempo, pagando un beneficio relativamente, tuvieron una ganancia mucho más importante. Fueron personas muy exitosas en la vida. Y eso es lo que yo te pido que te empecemos a reflexionar. En este caso, cuando tú y yo buscamos el placer momentáneo, va a ser muy fácil que, por ejemplo, tengamos deudas, compremos, gastemos, nos enfocamos en la parte de no cuidarnos mental, emocional y físicamente, reitero, porque esto es muy placentero. Aquellos que empezamos a entender este juego, vimos que lo que había que empezar es a preparar al cuerpo, preparar la mente, preparar la emoción y entender que vamos a tener un resultado a corto y a largo tiempo. En este caso, vamos a tener que hacer ejercicios, vamos a planear una dieta y claro que si hacemos una dieta, un ejercicio, vamos a tener un resultado. Si empezamos a ahorrar, empezamos posteriormente a invertir, a generar un proyecto de vida, claro, vamos a tener resultados. Pero aquellos que vivimos en el día a día, en el ahora, resulta que casualmente son las personas que viven más frustradas, más tristes, más deprimidas, por más ira, más impotencia, más frustración. A lo que yo quiero llevarte es empezar a entender que la ganancia momentánea no te va a llevar a ganancias a futuro y qué es lo que buscamos hacer con la parte de salirnos de la procrastinación. Entonces, cuando empiezas con la situación de iniciar con algo rápido, el problema de la dopamina es que inicia rápido y baja rápido. Por eso es que vas a querer no solamente comerte un chocolate, vas a querer comer 2, 3, 4, 5, 7 chocolates para tener estos beneficios. Y otra parte muy importante que empezaremos a ubicar, esto tiene que ver con lo que quizás tú has escuchado, la zona mentada del confort, la zona que tiene que ver con eh, salirnos de una situación que nos puede perfectamente ayudar a entender más qué está pasando con la parte de procrastinación, la zona que tiene que ver automáticamente de riesgo y la zona que tiene que ver con la zona de peligro. Entonces, vamos a ir poco a poco ubicando qué tiene que ver cada zona para que tú y yo tengamos estos resultados. O resulta, así te cuento así de forma práctica, que cuando tú ya dominas algo, ya tienes alguna información, alguna situación, muchos caemos en esta zona de confort, esta zona de placer, donde todo está bien, donde sabemos exactamente lo que hay que comer, lo que hay que no hay que comer, lo que hay que vivir, lo que hay que consumir, etcétera. Entonces caemos en una zona muy importante de tranquilidad. La bronca será en este proceso de esta zona de confort que ya no buscamos crecer, que ya no buscamos evolucionar, que en teoría estamos teniendo los resultados que tú y yo necesitamos. Ahí es donde yo les recomiendo mucho ver o leer, ver porque hay una película o en este caso hay un libro que tiene que ver con ¿Quién se robó mi queso? Así se llama el título, ¿Quién se robó mi queso? Yo les digo que es de un libro de sentada de baño y que, ¿por qué? Porque además si eres constipado, entonces en 5 minutos, 10 minutos te puedes echar el libro sin ningún problema, te puedes echar el video también de 10, 12 minutos, cuando mucho, donde tiene que hablar con esta zona de confort, donde en este libro, en formas prácticas, establecen que hay dos ratoncitos que tienen queso en abundancia, pero resulta que como se confiaron que siempre había queso, no se daban cuenta que todos los días ellos consumían queso.
Ellos estaban tranquilísimos, relajadísimos, porque habían encontrado un almacén donde siempre había queso. Hasta que llega el punto que no empiezan a ver las señales, que va a haber cambios en la vida, y eso lo vemos perfectamente en las empresas que tienen que ver con, por ejemplo, Kodak, en la parte de la renta de videos. Si se fijan, ha habido muchas empresas que ya no existen el día de hoy porque no entendieron el mercado, no entendieron que había que actualizarse ante ese tipo de circunstancias. Pues eso tiene que ver con tu zona de confort. Si tú, hombre, no te actualizas, no te fortaleces, si tú, mujer, si tú, tu empresa, no modificas, te quedas en tu zona de confort porque te dio un resultado, sí, te dio un resultado hoy tentativamente, pero si no te adaptas a los cambios, tarde que temprano tu producto, tu proyecto se va a quedar obsoleto. Y siempre hay que estar buscando el actualizarse, siempre, siempre, en todos aspectos. Yo como médico, siempre hay actualizaciones y lo que busco es eso. Entonces, desde la parte de medicina regenerativa, ya no solamente como medicina general, sino en la parte de medicina funcional regenerativa, busco entonces tener las mejores opciones, tanto de los nutrientes como de los medicamentos, células madre, sueroterapias, etcétera. Buscar los elementos que sean lo más avanzado a nivel mundial para aportarle a mi paciente, en mi ejemplo, la mejor opción para mi paciente. Claro que si yo no entiendo eso, me quedaría con puro paracetamol, con puro amoxicilina, con puro medicamentos antihistamínicos, corticoides, que realmente no van a ayudar a un paciente a evolucionar. Pero bueno, es la zona de confort, estoy a gustito, todo está bien, todo está excelente. Pero resulta que, por ejemplo, en este proceso algo mueve, y se acuerdan cuando empezó la parte del COVID, esta parte donde a todos nos cambió totalmente todo el juego, y aquellos que no estábamos listos para estos cambios, pues lo que vimos es que muchas empresas tronaron, muchas empresas fracasaron, muchos desempleo ante ese tipo de circunstancias. Situaciones donde hay pérdidas físicas, pérdidas financieras, y reitero, si no estamos preparados, nos pasa como los ratoncitos en el libro de el quién se robó mi queso. Llega un momento, tal cual, que se acaba el queso y entran en crisis, entran en depresión, entran en tristeza, y claro que necesitan su dopamina, necesitan su queso para mantenerse firmes, pero, y claros, sin embargo, otra vez, como no previeron nada al respecto, pues empiezan a entrar en ese colapso. Ante esa situación, cambiar da miedo. Es ahí donde tiene que ver la parte de procrastinación. No solamente es esto, parte de la procrastinación es que hubo un momento cuando tú y yo fuimos niños, cuando estuvimos chiquitos, que tuvimos padres muy exigentes, muy autoritarios, unos padres muy abandonadores, humillantes, que nos crearon cierto tipo de heridas, en este caso como las que puedes ubicar de humillación, de rechazo, de abandono, de traición, etcétera, y que esas impactan directamente en nuestro ser. Cuando vemos este tipo de padres y hacemos cosas y no es suficiente, obvio que crea una tristeza, crea un dolor, crea una frustración, crea una impotencia. Trataremos de resolverlo, trataremos de hacer algo, pero si aún así sigue no reconociéndose nuestro trabajo, nuestra labor, vamos a empezar a entrar en un conflicto. Y esto empieza a originar otra vez mmm, autoestima baja, el compararnos, el no sentirnos suficientes. Y ante ese tipo de circunstancias, aprendimos entonces que lo mejor que nos puede pasar es no fracasar. Y la forma de no fracasar es no intentarlo. Esto es quedarnos en nuestra zona de confort. ¿Va quedando claro? Si tú y yo lo que no queremos es que nos abandonen, que nos traicionen, no queremos enamorarnos para que no nos traicionen, ¿qué hacemos? Pues no nos enamoramos, no buscamos relacionarnos, que eso es igual a quedarte en tu zona de confort. Reitero, si tú y yo no aprendemos esto tarde que temprano se va a acabar. Entonces, muchos aprendimos en este juego de ser los dadores, darnos a los demás, pero resulta que cuando tú y yo no recibimos lo mismo, empieza a entrar otra vez el conflicto. Otros nos volvemos a esta zona de confort, donde entonces nadie entra y nadie sale. Y esto se empieza, que yo les llamo en este caso, codos emocionales, ávaros emocionales, donde no permiten que nadie entre y no permiten que nadie salga. Claro, esa es
a grandes rasgos lo que tiene que ver con la parte de procrastinación, porque es difícil, da miedo salirse, porque literalmente salirse de la cueva, como está ahí, pues se nos va a estar esperando el tirano Rex, el dientes de sable y nos va a querer comer, y entonces queremos lo más sencillito, queremos no sufrir, hacemos esta parte del mínimo esfuerzo y reiteradamente, pues queremos que nos mantengan, que nos den, que nos compartan, que nos resuelvan. Y bajo esta condición, no salimos de zona de confort, nos sentimos otra vez limitados, no salimos de la zona de confort. Nos origina mucha adrenalina, mucho cortisol, pero por estos momentos de placer, otra vez el chocolatito, el azúcar, aunque sabemos que nos va a aumentar de peso, nos va a complicar un proceso inflamatorio, creemos que de eso a nada me echo mi cervecita, me echo mi droga, me echo mi cigarrito, me echo mi comidita. Todos estos sabemos que nos están dañando, pero aún así decidimos pagar un precio, destruirnos, aunque inconscientemente nos estamos mintiendo que todo está bien cuando estamos haciendo todo lo contrario para estar bien. ¿Te hace sentido esto? Espero que sí. La bronca ahora es cómo salirnos de la zona de procrastinación a zona de confort. Y esto se llama zona de riesgo. Aquí es donde muchos personas que han tenido resultados te hablan de lo que han hecho, tiene que ver con la parte de autografía. Yo recuerdo mucho una persona que me impactó en gran medida, que es Tony Robbins. Entre lo que él plantea es que viene de una situación muy difícil, no había un padre, una mamá con problemas de drogadicción, no había alimentos, y que a pesar de todas esas situaciones había algo en su instinto que buscaba el salir y desarrollarse, el crecer. A pesar de todas las carencias que hubo, él tuvo la capacidad de salir adelante, reconstruirse, fortalecerse. Lo más común, de acuerdo a lo que tú y yo pudiéramos vivir en nuestro contexto, es que una persona que no tuvo papá, mamá con drogadicta, problemas ahí donde había abandono, lo más fácil es que te hubieras perdido en las drogas, que te hubieras hecho un niño problema, pero para él esto fue un aliciente para poder, reitero, salirse de su zona de confort, de su zona de conflicto. Y empieza a prepararse, empieza a entrenarse, y ahí es donde entonces Tony Robbins conoce a su tutor, a su mentor, y que bajo este crecimiento le empieza a enseñar a cómo entender la parte mental, cómo programarse, cómo trabajar y manejar sus emociones, y a partir de cómo se convierte en una persona exitosa. Ojo, todo esto tiene que ver con esto, empezar a entender que tú y yo hemos visto, y no lo estoy inventando, hemos visto personas que de no tener padres se convierten en empresarios muy exitosos, que en haber no estudiado se convierten en empresarios muy exitosos. Es ahí donde tú y yo podemos utilizar las biografías, los personajes, a estas situaciones que nos inspiren a entender que aunque hoy tú no sepas cómo hacerlo, hay alguien que ya lo hizo, que ya tiene un programa, que ya tiene una forma, que ya tiene una estrategia para tener un resultado que le favorece. En este momento es cuando se tiene que trabajar la humildad, ya no la soberbia de que lo sé todo y lo entiendo todo. Casualmente esos se van a quedar en la zona de confort. Aquellos que ya entendemos que hay que cambiar el chip, que hay que buscar otras alternativas, pues tiene que ver con esto. Entonces nos inspiramos, leemos, vemos películas, cursos, podcasts, vemos mucho tipo de información, reitero, que nos ayuda a alimentarnos, a nutrirnos de tal forma que nos dé esa certeza que aunque hoy no sepamos cómo, sepamos que vamos a tener un resultado, pero siempre y cuando tengamos esta humildad de pedir la asesoría, la ayuda a aquel que ya lo ha hecho. No se trata de nomás salir a lo loco, se trata de ver cómo el otro hizo su espada, hizo su punta de lanza, cómo cazó, qué es lo que tuvo que hacer. Y claro, al hacer todo ese tipo de tener estas habilidades, casualmente tu certeza y tu confianza cambian. Te sientes literalmente liberando más, ya no dopamina, vas a empezar a producir en este caso serotonina, y eso es muy importante porque conforme sigas produciendo serotonina que tiene que ver con felicidad, porque estás teniendo resultados, porque ya no solamente tienes la cueva, ya puedes tener tu casita en el árbol, o ya puedes literalmente cazar a tu depredador, que en teoría
tú eres ahora la víctima o tú eres la opción de comida. Y cuando cambias tu forma de ver las cosas, ahora te conviertes en el cazador. Ahora te conviertes por el que va por este tiranorex, te vas por este dientes de sable, que ya no se convierte, insisto, en tu amenaza, se convierte en tu oportunidad de trabajo. Y eso tiene que ver con lo que conocemos como la mentada FODA. Hay que entender cuáles están siendo nuestras debilidades, hay que entender cuáles están siendo nuestras amenazas para convertirlas en fortalezas y oportunidades. Esto es la área de zona de riesgo, empezar a entendernos, y eso lo hace mucho dentro del curso que voy a plantear, elementos como ver a través de, por ejemplo, el libro de El arte de la guerra, Sun Tzu, cómo entender las estrategias, entender el tipo de respiración que tiene tu oponente, cómo entender el ambiente que está, el terreno donde estás, contra quién te estás combatiendo, cuáles son tus habilidades. Y esto, reitero, tiene que ver FOD actualmente, pero muchísimo antes, esta persona, Sun Tzu, entendía esto, entender tus debilidades y tus fortalezas para sacarles provecho de una forma muy importante. Musashi también plantea a través del libro de los 5 anillos del poder esto, entenderte, fortalecerte. Y claro que cuando tú y yo hacemos esto, los cambios empezarán a ser mucho más evidentes, mucho más claros, y ya no nos importará si estamos dentro de la cueva, si estamos en el árbol, si estamos afuera. Tendremos la capacidad de ser flexibles, tendremos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, y eso hace que tú y yo vayamos a tener éxito. Si tú te quedas en tu zona de confort, reitero, lo más probable es que termines destruido, con mucha depresión, con mucha frustración, con mucha ira, reitero, porque no decidimos tener ese valor y esa fortaleza hacia las cosas diferentes. Obvio que no te pido que te lances a la vida sin entender todo ese tipo de reacciones, porque lo peor que te puede pasar en este caso es esta situación de meterte a zona de riesgo, y a meterte a zona de riesgo automáticamente lo que nos llevará a esto, a que literalmente te coman. Si tú te vas a un mercado donde tú no conoces, por ejemplo, si te invitan a inversiones y tú no conoces de inversiones, tú apuestas y metes tu dinero, y lo que hemos visto es que la gente perfectamente se le quitó, se le robaron su dinero. Y esto tiene que ver porque estás haciendo cosas en las cuales tú no conoces, no estás entendido, no estás informado. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Meterte o hacer cosas a las cuales no tienes ninguna información y no sabes realmente si haya un no resultado. Se dice que en este caso las personas las que son las que están estafando, que te han tenido resultado y que te va muy bien, y que si tú inviertes 10 millones, en una semana tendrás 15 millones. Obvio, desde ahí nuestros sentidos, lo que vemos, olemos o escuchamos, vemos y demás, nos tendría que avisar: hey, algo no huele bien, algo no se ve bien, algo no cuadra, ante ese tipo de reacciones. Pero la mayoría empezamos a accionar a través de la fantasía, de la suposición, de la interpretación. Es ahí donde nos metemos a zona de peligro, nos ven la cara, nos traicionan, nos engañan, etcétera, etcétera, y volvemos otra vez al punto de seguir nuestra zona de confort, de no confiar, de no creer en nada, de vivirnos en este tipo de peligro y amenaza constante, en esta adrenalina constante. Y reitero, el punto no es zona de confort, el punto no es zona de peligro, es meterte a esta zona de riesgo constante, de estar buscando. De hecho, parte de los entrenamientos con Musashi tiene que ver con eso, tiene que ver con el estar incómodo, la incomodidad, porque eso nos hace que estemos despiertos constantemente. Ojo, no es que no se valga que te vayas de vacaciones, no es que no se valga que disfrutes el estudio que tú haces, en este caso primaria, secundaria, prepa, licenciatura, la maestría, el doctorado. Se vale ir evolucionando, pero se vale también disfrutar el camino. Decía en la película del Guerrero Pacífico que no solamente es la meta lo que se disfruta, también hay que aprender a disfrutar el camino. Y eso es parte de lo que iremos poco a poco entendiendo con la situación de nuestra zona de confort. Ante ese tipo de reacciones,
volveremos a ubicarnos. Si tú y yo estamos en la zona de confort, es porque buscamos o estamos en esta parte del perfeccionismo. No queremos equivocarnos, queremos evitar el problema, queremos evitar el dolor, la sensación de tristeza que se siente en este caso. Y claro, ante eso, pues lo que hace tu cabeza es crear un tipo de situaciones terribles donde más que exponerte, lo que quiere tu inconsciente es protegerte. Y eso es lo que hará que entonces te disperses en tus tareas, que no te enfoques, que te distraigas mucho más fácil, porque lo que quiere es evitar que sufras, quiere evitarte el dolor del sufrimiento. No te está arruinando, no te queda en la torre. Lo que está buscando es protegerte a nivel inconsciente, reitero, para que no sientas tu tristeza. Lo que hacemos ya al entrar en esta parte de zonas de riesgo es hacer microcambios. Ahí es donde yo utilizo mucho, me apalanco del libro de hábitos atómicos, donde nos enseña y nos aclara de forma muy concisa los microcambios. Cada microcambio es muy, muy importante. El adquirir las herramientas, adquirir las estrategias, no tener la motivación. Yo puedo, yo voy a hacer, sí, cómo no. La motivación no nos va a servir. Lo único que nos va a servir realmente es que tú tengas una estrategia, que tengas un programa, que tengas bien establecido lo que hay que hacer cuando pasa esto, si no pasa esto. Y claro, entre más herramientas tengas, entre más elementos para poder resolver, más fácil, insisto, que tengas éxito, que estés en paz, que te sientas satisfecho, que te sientas pleno, que tu confianza aumente, que tu reacción genere más reacciones positivas y que la gente busque seguirte, que seas un punto también de inspiración a través de estos procesos. Obvio que si te metes a zona de peligro, pues lo único que verás cuando haces cambios muy drásticos, pues simplemente es pegarte contra pared que va a incrementar, te decía tú, tu autodevaluación y tu comparación. Y claro, reitero, si no hay conocimiento, simplemente lo más factible es que termines en fracaso y justifiques el por qué hay que seguir en zona de confort, que es ahí donde te digo, mucho cuidado. Con todo esto, vamos a trabajar entonces cinco tips para podernos empezar a salir de esta zona de confort y meternos a zona de riesgo. Primer tip, en este caso, vamos a reaccionar, insisto, vamos a resumir ciertos puntos que son el libro de los de los hábitos atómicos, y dice, en este caso, puntos claves, lo que vamos a trabajar. En estas cuatro leyes hay que hacerlo obvio, hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo fácil y hay que sentirnos satisfechos. Si tú y yo hacemos estos cuatro puntos en todas las actividades que tú y yo hagamos, nos va a ir muy bien, pero reitero, hay que aplicar estas cuatro leyes. Cada vez que tú plantees un objetivo, una meta, algo en general, clave es utilizar esto, que sea obvio, que no estés fantaseando, que sea práctico, que sea real. Es que bajar 40 kilos en una semana, no inventes. O sea, podré bajar de forma práctica 1 kilo por semana, 2 kilos por semana, pero 40 kilos en una semana no es obvio, no es lógico. Entonces, tiene que ser obvio, tiene que ser atractivo el tener este resultado. Obvio que hay que hacerlo fácil. Si literalmente tú y yo bajamos 200 gramos, 250 gramos en este caso, para bajar 1 kilo, pues esto es fácil, bajar 200, no solamente lo haríamos con una dieta, un ejercicio, simplemente con una buena dieta modificamos para perder los 250 gramos, en este caso, de tu cuerpo. Entonces, lo que se trata es eso, que sea práctico y sea real este tipo de reacciones en nuestro organismo. Cuando seguimos trabajando la parte de las cuatro leyes, los 5 puntos, para empezar a tener entonces más certeza y evitar la procrastinación. Primero, dice, identidad. Imagínate, visualízate, percíbete que eres una persona que cumple, una persona que tiene resultados. Entonces, aquí la idea, insisto, es crear hábitos duraderos que nos hagan entender este tipo de cambios. Literalmente, cada acción
por ejemplo, quiero dejar de procrastinar por cambiarlo, por soy una persona que cumple una actividad diaria. Más que estar pensando, soy un fracasado, no puedo, es difícil, se me complica el inglés, etcétera, etcétera. Reitero, vamos a ir cambiando este programa y entendiendo que somos una persona que cumple, que es congruente. Si dice voy, es voy. Si digo no voy, es no voy. Es una persona literalmente que cumple. Entre tú y yo nos metamos esta chamarra, este saco, y nos realmente sintamos esto, que somos personas que cumplimos, bueno, y que nuestra palabra vale, nos empezará a dar un resultado totalmente diferente. Entonces, decirnos, por ejemplo, soy una persona que cumple, soy una persona que llega a las metas, soy una persona que se siente satisfecho cuando logra las metas. Son ejemplos que tú y yo podríamos empezar a practicar a partir del día de hoy. Y claro, hacer micropruebas, microcambios, de hacer solamente una actividad diferente y hacerlo en este caso de 10 a 20 minutos. Y reitero, cada vez que cumplas, votas por esta nueva identidad, cada vez que hagas esto, algo pasa en ti que se arma más de certeza, se arma más de valor y mejora tu autoestima. Pues si quieres aplicarlo, insisto, mentalizarte que reiteramente eres una persona que cumple. Segundo, en este caso, la regla de los 5 minutos. Esto es, ya tienes pensado lo que vas a hacer, literalmente, y antes de pensar que es complicado, que es difícil, literalmente, solamente empieza a hacerlo. Es solamente empezar 5 minutos, no tienes que llegar a la meta si no tienes que correr 40 kilómetros. Solamente hoy, por lo pronto, hoy me estiro, me pongo mi traje de deporte, me amarro los tenis y por lo pronto me salgo a caminar 5 minutos. Ya no es caminar 2 horas, por lo pronto 5 minutos. Algo va a empezar a hacer si lo haces de forma constante, insisto, a cambiar tus hábitos. Sabemos que los hábitos se cambian a partir de 21 días, pero reitero, disciplina. Ciertamente, mucho de esto no tendrás la voluntad, ni la energía, ni la fuerza, está haciendo mucho frío, etcétera. Habrá muchos pretextos. Por lo pronto, date la oportunidad, en este caso con este cambio de mentalidad, de hacerlo mínimo 5 minutos. ¿Te parece que lo podamos hacer? ¿Es muy complicado? Ok. Entonces, date la oportunidad de empezar a hacer esta actividad de los 5 minutos. Y bueno, vamos a hacer el tip número 3. Implementación concreta. Entonces, cuando dice la frase, cuando sea X, haré Y en Z. Esto es, de la forma más práctica, lo que vamos a estar buscando, y de la forma, en este caso, de iniciar un hábito, en este caso es ponerte 1 hora. Entonces, voy a entrenar a las 7 de la mañana, 7:30, o a las 7:30 de la tarde, no sé. ¿Dónde vas a entrenar? En mi casa, voy a ir al gimnasio, voy a ir al parque. Y claro, ¿cuánto tiempo haré? En este caso, voy a hacer 20 minutos, 10 minutos, media hora, 45 minutos. Entonces, la clave aquí tiene que ser la hora, el lugar y la acción. Para que esto se concrete, para que realmente haya una acción concreta, no solamente, voy a ir a hacer ejercicio, pero si no pones una fecha, 1 hora, un día, un lugar, nunca lo vas a hacer, solamente será una fantasía, una mentira, una automentira de la forma que tú ya sabes cómo hacerlo. La única forma de dejar de mentirte, la única forma de empezar a mover la energía desde la parte mental, reitero, es clave poner entonces hora, lugar y acción. Espero que esto te sirva, realmente lo implementes y que, obvio, que si tú lo empiezas a hacer todos los días, obvio que vamos a tener resultados totalmente diferentes y prácticos para ti. 4, 4, 4. Hay que revisar el sistema, revisión constante y en este caso de entender nuestro sistema. Hay una fórmula que igual me la puedes pedir terminando la charla, me puedes pedir, entonces hay una hojita donde puedes llevar ahí, por ejemplo, el hábito que tú quieres cambiar, tender la cama, lavar los trastes, lavar tu ropa, leer 10 minutos de algún libro. Vas a poner las cosas que tú quieres empezar a modificar, va a ir una hoja que tiene que ver de 0 a 31 días y conforme tú le vayas poniendo, le vas tachando, le vas circulando, pero para que tú te estés viendo
cómo estás poco a poco teniendo resultados, cómo lo que estás haciendo se está midiendo. Y claro que conforme lo sigas viendo, reitero, la sensación de serotonina, la sensación de oxitocina empieza a ser mucho más importante y eso obvio que nos va a sacar de la parte de dopamina. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí con no confundir movimiento con progreso. Entonces, sí hay que movernos, pero hay que movernos de forma estratégica para tener los resultados. No se trata de que puedes mover tus dedos en el PlayStation o el Xbox, pero eso no significa que estés haciendo ejercicio. Estás moviendo, pero no hay una estrategia. No es lo mismo estirarnos, correr, caminar para tener un resultado para reducción de peso. ¿Te parece? Ok. Y estarle tachando si cumpliste la actividad o ahí mismo vamos a tener unos apartados de qué estorbó para que no lo lograras, qué pensamientos, qué emoción, qué tristeza, qué hubo que te distrajo realmente del resultado. Y es ahí donde hay que tomar las cartas sobre el asunto para que no se vuelva a repetir o que sea lo menos factible. ¿Y qué hiciste para corregirlo? ¿Cómo prevenirlo para que esto no se vuelva a repetir? Y aquí es muy importante que tú te plantees, no fallaste tú, falló tu sistema. Lo que hay que es adaptar el sistema para que tenga resultados diferentes. En este caso, somos equipo de fútbol, Chivas América, y de repente nos damos cuenta, en este caso, que Chivas va ganando 4-0 en el primer tiempo. Si entonces, el problema no es que no sean buenos jugadores el América, el problema es que su sistema, reitero, está fallando. Ese es el ejemplo práctico. ¿Qué tiene que hacer el otro equipo? Pues independientemente de sus capacidades, tendrá que modificar para tratar de hacer, por lo pronto, ya no recibir tanto ataque de las Chivas y en este caso poder hacer algo en contra. Pero si no entendió y no modificó adecuadamente el sistema, pues simplemente, perfectamente el partido pues, lo va a perder como tal. Ante esto, vamos a utilizar el quinto tip. En este caso, te decía, es hacerlo satisfactorio, empezar a hacer constantemente resultados, observarte de forma práctica y hacerlo constante, marcar, como te decía, tus resultados, tus ganancias, lo que sí has avanzado, lo que sí estás teniendo como resultados. Reitero, automáticamente al estar haciendo lo satisfactorio y estar dándole seguimiento, vas a crear esta sensación de dopamina, esta sensación de serotonina, que directamente se llama en autoestima y seguridad. Todo tu cuerpo, tu mente, tu descanso, tus digestiones, tu reducción de peso se va a ir modificando. ¿Por qué? Porque automáticamente empiezas a sentir esto, satisfacción, que reitero, va junto con felicidad y va junto con, en este caso, sensación de amor, que ya no es placer, ya no salimos de esa zona y claro, vamos a tener resultados muy, muy importantes. Reitero aquí, la meta no es terminar todo hoy, la idea es poco a poco, entendiendo que son micropasos, pequeños pasos que nos van a estar dando estos resultados. Todo esto nos lleva a entender que definitivamente te lleves hoy estos 5 tips, que definitivamente los pongas en práctica, que te sirvan no solamente de motivación, sino como una muy buena estrategia. Y son parte de lo que yo planteo en este curso que se llama Enfoque y Empoderamiento. Este enfoque y empoderamiento que utiliza el método ROCA, que nos ayuda directamente a este sistema, a la transformación mental, emocional y energética. Este método está diseñado para entrenarte a romper la procrastinación desde la raíz emocional, a reprogramar tu mente para enfocarte sin distraerse, a conquistar tus límites y mantener la disciplina constante. Accionar con poder sin depender de la motivación. Eso es de forma práctica lo que tiene que ver con nuestro método ROCA. Y claro, si hablamos de forma muy específica, ¿qué significa el método ROCA? Es R, renueva tu mente a través de PNL y neuroentrenamiento, o ordena tu energía, la biología y tus hábitos, la nutrición, que es muy importante para hacer tus cambios. C, conquista tus límites, disciplina, C, trabajar esta parte de tu guerrero interno. Y A, acciona con poder, estrategia y ejecución. En este caso, esto tiene que ver con el método ROCA. Módulos que vamos a tener en este curso, en este caso primer módulo, la procrastinación no es flojera, es una guerra interna, tiene que ver mucho con utilizar, basarnos en el libro del arte de la guerra.
El módulo 2, reprograma tu identidad, deja de pensar como procrastinador, tiene que ver con la parte de hábitos atómicos. Tenemos ahí nuestras bases. Tercer módulo, nueva clave diferencial, la biología de la procrastinación, que tiene que ver con el primer cerebro, segundo cerebro, nutrición, cómo trabajan los neurotransmisores, por qué a pesar de que podamos entender motivaciones, si no se modifican la parte hormonal, la parte del sistema nervioso, si no facilitamos un sueño, si no facilitamos un buen descanso, se complicará el resultado. Entonces tenemos que trabajar de forma sistémica nuestro organismo y eso lo vamos a ver en este tercer módulo. Cuarto módulo, vamos a ordenar la energía, tu mente y cómo te sabotea. Esto vamos a utilizar mucho a Jim Rohn, que fue la persona que motivó en este caso, te decía, a la persona que nos da la fuerza, nos da la fortaleza, y que Tony Robbins sacó de ahí su fortaleza a través de este gran personaje de Jim Rohn. Quinto módulo, conquista tu mente débil, el guerrero interno, tiene que ver con el libro Los Cinco Anillos, de la parte de este japonés, que es muy impresionante cómo de forma práctica tuvo estos resultados. Utilizaremos muchas de sus técnicas para poder hacer esto. Módulo 6, que tiene que ver con gobierna tu vida, estrategias de poder personal con el príncipe Nicolás Maquiavelo. Y el módulo 7 tiene que ver mucho, es acción, estrategias y expansión, con Sun Tzu y Jim Rohn. Entonces, todo esto lo iremos de forma dándote elementos, ya tipo de meditaciones o cuadernos de trabajo, la clase en vivo. Todo esto nos llevará a este punto a transformar nuestra mente dispersa, y a hacer una mente enfocada, a recuperar la energía, la claridad y la disciplina, a tomar decisiones rápidas con valor, con fuerza, a cumplir nuestras metas y sentirnos fortalecidos y claro, convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, enfocados, fuertes y seguros. Todo eso, reitero, lo vamos a ir viendo tranquilamente de forma práctica. Este sábado 21 de febrero empezamos a las 9, de 9 a 11, va a ser completamente lineal, van a ser los 7 módulos y claro, los resultados van a ser completamente importantes para que tú y yo logremos cambios, cambios que te sientas satisfecho, pleno, en paz, muy fortalecido. Y esto es clave de trabajar, es el principio de las bases de una gran construcción. Pero si tú aprendes a hacer esto, claro, lo que te espera solamente es éxito, claridad, fortaleza. Entender que aunque tengamos que ver esto y lo que te pido que meditemos esto, imagínate que tú eres una roca, eres una gran montaña que tiene sus árboles, dentro de esos árboles hay vida, hay animales, pero están los árboles, está la vegetación, tú eres un gran árbol, una gran montaña, un gran monte, y puede venir las lluvias más fuertes, pueden venir los vientos más fuertes, pero si entiendes esto que es el método Ruka, que estés bien aterrizado, bien claro en lo que eres, en lo que no te gusta, en lo que sí te gusta, sabes poner límites, sabes realmente sacarle provecho de las circunstancias, por más vientos que vengan, por más situaciones que otra vez intenten destruirte, la roca, la montaña, simplemente sentirá cómo pasan las cosas alrededor, las lluvias, los vientos, y la montaña se mantendrá firme. Esa es la actitud que yo busco que tú y yo tengamos a través de este curso.